la casa y hoy vamos a aprender a tejer esta chaqueta kimono a la que he bautizado como Cotton Candy. Por un lado aprenderemos a tejer este motivo tan bonito y por el otro te enseñaré a estructurar esta chaqueta kimono que está especialmente pensada para principiantes, ya que consiste tan solo en tejer un cuadrado sin aumentos ni disminuciones, doblarlo sobre sí mismo y después tejerle tanto las mangas como una cenefa de borde en la parte del cuerpo. ¿Ves qué fácil? Vamos con los materiales. El material que he utilizado para tejer la chaqueta Cotton Candy ha sido la unión de estos dos hilos, ambos de Casasol. Por un lado, el algodón orgánico peinado en la talla L en color sandía, ¿vale? Son 200 gramos y no he gastado todo el cono. Y por el otro, para darle el punto brilli brilli y la esponjosidad, he utilizado este algodón Mako, que lleva por un lado el algodón japonés, que es un algodón muy especial, y las fibras metalizadas en tonos dorados. He utilizado un poquito más de un ovillo en color rosa nude. Para unir estos dos hilos he utilizado esta aguja de 10 milímetros de metacrilato, porque es muy ligera y cuando trabajamos con agujas gorditas, a mí esta me resulta muy cómoda. Marcadores, aguja lanera para unir los costados y perder los hilos y, por supuesto, tijeras. Para tejer la muestra y grabar el tutorial he utilizado el mismo algodón peinado en color sandía con una aguja de 4 milímetros. Para iniciar la chaqueta kimono Cotton Candy realizaremos una cadeneta de inicio múltiplo de 11 más 6, ¿vale? Y para saber la medida de nuestra cadeneta mediremos más o menos desde un poquito más atrás del codo hasta la otra parte simétrica del otro brazo, ¿vale? Y esta largura será nuestra medida. Esta medida es personal, es decir, si lo quieres más ajustado, pues puedes poner las medidas un poquito más hacia los hombros, o si lo quieres más holgado, pues lo puedes alargar hacia los codos, ¿vale? Esto ya es cuestión de gustos. Yo, en este caso, he medido un poquito más arriba del codo. Y siempre adaptaremos esa medida a la medida de puntos múltiplo de 11 más 6. De muestra voy a tejer 17 cadenetas para que puedas ver cómo se estructura el motivo. Si no sabes, primero haré, por supuesto, este nudo corredizo y las 17 cadenetas. Si no sabes tejer nada de ganchillo, recuerda que tienes el curso online de iniciación al ganchillo de la Loca de la Casa de forma gratuita al suscribirte a mi newsletter. Abajo en la caja de información te enseño cómo hacerlo. 15, 16 y 17. Y aquí tenemos lista la cadeneta de inicio. Bueno, pues ahora que tenemos ya la cadeneta de 17 cadenitas hecha, vamos a tejer 1, 2 y 3 más, ¿vale? Y ahora contaremos 1, 2, 3 y en la cuarta cadenita tejeremos 3 puntos altos. 1, 2 y 3, que contando con las 3 cadenitas iniciales corresponden a 4 puntos altos. Ahora, contando desde esta cadenita que hemos utilizado para hacer estos 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en esta sexta cadenita vamos a coger hebra y vamos a tejer otros 4 puntos altos. 1, 2
3 y 4. Muy bien. Y ahora continuamos tejiendo 1, 2, 3 cadenetas al aire, y ahora contando desde esta cadenita en la que hemos puesto los puntos altos, contaremos 1, 2, 3, y en este cuarto punto, con esta cuarta cadenita, meteremos la aguja y tejeremos un punto bajo. Y de aquí tejeremos 1, 2, 3 cadenitas, y de aquí, de nuevo, desde el punto donde hemos hecho el punto bajo, 1, 2, 3, y en el cuarto tejeremos, aquí metemos la aguja y tejemos 4 puntos altos. Bueno, la cosa aquí va de grupitos de 4 puntos altos. 2, la primera cadenita cuesta un poco, ¿vale? Porque todavía, bueno, esto pasa siempre, ¿no? Que cuando el trabajo todavía no tiene solidez, pues cuesta un poquito. Ya tenemos los 4 puntos altos, y ahora contando desde el punto que hemos utilizado, 1, 2, 3, 4, 5. Y en la sexta cadenita volvemos a meter la aguja después de coger hebra y tejeremos 4 puntos altos. 1, 2, a ver que se me ha quedado ahí atascada la aguja, 3 y 4. Muy bien, pues ya hemos formado la primera fila. Continuaremos tejiendo en la siguiente fila 6 cadenetas al aire. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le damos la vuelta a la labor y tejeremos un punto bajo en el huequito que hay entre los dos grupitos de puntos altos. Es decir, por este agujerito meteré la aguja, cogeré hebra, ajustaré un poquito el hilo para que no me quede el punto alto muy suelto, y aquí el punto bajo, y aquí tejo un punto bajo, ¿vale? Y ahora de nuevo vuelvo a tejer 1, 2, 3 cadenitas al aire, y voy a tejer un grupo de 4 puntos altos. En este grupo de 4, en el punto alto más a la izquierda, es decir, en este 1, 2, 3, 4. En este punto alto voy a meter la aguja y aquí voy a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Y ahora de nuevo me toca otro grupito de 4 puntos altos, cogeré hebra en el siguiente grupo de que tenemos en el primer punto alto. Aquí, ¿vale? Aquí meteré la aguja y aquí tejeré 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y 4. Muy bien.
Y ahora de nuevo tejeré 1, 2, 3 cadenitas al aire y en el hueco de estos dos grupitos, aquí, meto la aguja, cojo hebra y tejo un punto bajo. De nuevo, 1, 2 y 3 cadenetas al aire y de este grupito de puntos altos, recuerda que este que está a la izquierda está ocupado por 3 cadenitas que correspondían a un punto alto, ¿vale? Pues de estas 3 cadenitas, la que está más arriba, ahí meteremos, espera que tengo que coger hebra y ahí en ese huequito meteré la aguja y aquí hago un punto alto. Y ves cómo ya se va formando el motivo, ¿vale? De aquí en la siguiente vuelta cogeré 1, 2 y 3 cadenetas que corresponden a un punto alto, le doy la vuelta a la labor, cojo hebra y en este punto alto de la vuelta anterior tejeré 1, 2 y 3 puntos altos. Y como ves, volvemos al motivo de la fila 1, solo que en la fila 1 la hemos montado sobre una cadeneta y en este caso ya lo vamos uniendo con el motivo, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos aquí los 3 puntos altos y el cuarto que corresponde con las 3 cadenitas. Nos tocaría otro grupito de puntos altos. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Pues en el punto alto más a la derecha, en el primer punto alto del próximo grupito, es decir, aquí. Y aquí tejeremos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Ya está. De aquí vamos a tejer 1, 2, 2, 3 puntos cadenetas al aire y de estos dos grupitos de puntos altos en el huequito del medio volvemos a meter la aguja y tejemos un punto bajo. De nuevo 3 cadenetas al aire, 1, 2 y 3 y ahora tejeré un grupito de 4 puntos altos en el cuarto punto alto de este grupito, es decir, cojo hebra y aquí en este cuarto punto voy a tejer 1, 2, 3 y 4. Y de aquí me toca otro grupito de puntos altos, pero como es el extremo, vamos a mantener la tensión, porque si recuerdas cuando comenzábamos la segunda fila, hemos hecho 6 cadenetas, 3 que corresponden a un punto alto y otras 3 que corresponden a esta cuerdita. Entonces, vamos a empezar desde más a la izquierda, 1, 2 y 3. En esta tercera cadenita, ahí vamos a tejer los 4 puntos altos que nos tocan para finalizar esta vuelta, ¿vale? Sería empezando por la derecha 1, 2, 3, 4 y empezando por la izquierda la tercera, ¿vale? En esta tercera cadenita cogemos hebra y hacemos los últimos 4 puntos altos de esta fila. 1. Esto a veces es un poco lioso, ¿vale? Hay que mantener un poquito la atención para encontrar la cadeneta correcta, que es la cuarta empezando por la derecha y la tercera empezando por la izquierda, ya que estos 3 puntos altos iniciales de la izquierda correspondían a un punto alto. Ahora ya tenemos estos 4 puntos altos hechos y ya hemos terminado la tercera vuelta, ¿vale? Ahora, de aquí en adelante, tan solo tenemos que repetir la segunda vuelta y la tercera, la segunda y la tercera, ¿de acuerdo? Hasta alcanzar
la largura que corresponde a la medida que queremos de nuestra chaqueta desde el cuello hasta abajo, ¿vale? Pues si la quieres por encima de las nalgas, si la quieres por debajo, eso ya a tu gusto. Yo en este caso la he tejido hasta la parte baja de la espalda. Entonces, bueno, pues voy a continuar tejiendo este mismo motivo, es decir, la fila 2 y la fila 3, hasta alcanzar esa medida. Bueno, pues acabo de terminar de tejer el cuadrado. En este caso le he dado esta forma cuadrada, pero si quieres alargarlo más, esto también siempre es al gusto, ¿vale? La largura de aquí a aquí es desde la altura de tu cuello hasta la largura que tú quieres para tu chaqueta. En este caso, en el original, yo la elegí para la altura de la parte baja de la espalda. Y ahora, fíjate qué sencillo. Doblamos esta pieza sobre sí misma, de esta forma, ¿sí? Y ahora marcaremos en cada uno de los lados la largura que podría tener nuestra manga, ¿vale? En este caso, como es una miniatura, la pondré aquí y aquí pondré un marcador. Y luego, de forma paralela, podemos doblar y colocar justo en esta altura. En la misma altura también lo puedes hacer midiendo, ¿vale? Colocaremos el otro marcador, de forma que los dos huecos para las mangas queden exactamente iguales, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es coser este tramo y este tramo, ¿de acuerdo? Puedes coserlo haciendo puntos rasos, puntos bajos o con aguja lanera tal cual. A mí me gusta hacerlo con puntos bajos o con la aguja lanera. En este caso lo haré con la aguja, ¿vale? Entonces dejaré cosidas estos dos extremos. Bueno, pues acabo ya de coser estos dos costados y ahora quitaré los marcadores. Y lo que voy a hacer es, para que las costuras queden para adentro, darle la vuelta a la pieza, ¿vale? Aquí me queda este hueco que sería para las mangas y este hueco, ¿vale? Y entonces, de aquí en adelante, tan solo tenemos que coger esta parte como si fuera un círculo y tejer por toda esta parte una cenefa o un borde que nos guste. En este caso te enseñaré cómo hacerlo con puntos bajos en relieve y en el caso de las mangas haremos exactamente lo mismo. Vamos a ello. Para tejer el borde me iré a una de las esquinas donde está la costura. Miren, en este caso se me está escapando aquí este hilito que tendré que esconder. Meteré la aguja, cojo hebra, esta hebra así, a ver, levanto una cadenita para cerrar ese enganche y voy a tejer un punto bajo a lo largo de todo el borde. Cuando coincida con los puntos altos, pues tejeré. Ves que este hilo también lo estoy llevando por el medio para perderlo. Entonces tejeré un punto bajo en cada uno de los puntos de los grupitos de puntos altos, así. Y cuando llegue a la zona de las cadenitas, tejeré atravesando el agujero grande dos puntos bajos, un punto bajo en el punto bajo del medio, a ver, después otros dos puntos bajos envolviendo la cadenita, 1 y 2, y de nuevo me vuelvo a encontrar con un grupito de puntos altos y ahí vuelvo a hacer un punto bajo por cada uno de los puntos.
Cuando lleguemos al otro lado, lo que nos vamos a encontrar es la parte baja de las cadenitas, ¿vale? De la cadenita inicial. Entonces, sencillamente lo que vamos a hacer es, en este caso, envolver, como hemos hecho en el otro caso, y cuando lleguemos a la cadenita donde están montadas los 4 puntos altos, ahí mismo tejeremos ese punto bajo, ¿vale? Cuando alcancemos cadenitas, hacemos 1 y 2, y de nuevo aquí tenemos un punto bajo, pues le enfrentaremos otro punto bajo. De nuevo haremos estos 2 puntos bajos sobre la cadenita y en el siguiente grupito de 4 puntos altos tejemos ese punto bajo, ¿vale? En esa parte de la cadenita que está como más rígida porque es la cadenita de inicio. Bueno, pues acabo de terminar la vuelta y sin cerrarla me voy a poner en el primer punto bajo que he hecho en el círculo y en vez de tejer el punto bajo sobre el agujero normal voy a coger la hebra trasera, ¿vale? Y ahí voy a tejer un punto bajo. Voy a tejer sobre las hebras traseras y así se va formando, a ver, esta línea. A medida que lo vayamos avanzando lo vamos a ver, esta línea que marca la hebra que no hemos cogido, ¿vale? Y vamos a tejer así en espiral todas las filas que queramos. Ahora te voy a enseñar la versión original para que veas cómo lo he hecho. Mira, aquí tenemos la chaqueta original y aquí te enseño, yo he tejido 4 vueltas más en relieve para que me quedaran estas hebritas así, ¿vale? ¿Ves cómo va marcando esta línea? Porque en todos estos puntos bajos lo que he hecho ha sido coger solo la hebra trasera, ¿vale? Creo que en otras ocasiones también lo hemos visto. Entonces, el grosor de esta cenefa la podemos hacer al gusto, ¿vale? Y ya tenemos formado el borde. En el caso de las mangas he hecho exactamente el mismo proceso. He montado los puntos en toda la circunferencia y luego he seguido tejiendo de forma circular en la primera fila tejiendo puntos bajos normales y en las siguientes tejiendo en este relieve cogiendo solo la hebra trasera y ahí se va formando la manga. Y así ya perderemos hilos y ya tenemos montada nuestra chaqueta kimono Cotton Candy.